Welcome to Innovate and Educate Creativity News. I'm Yvette Foster, and I'm so excited to present to you, future teacher, this format where you're going to be able to learn about innovation thanks to the contribution of very experienced teachers from different stages of education. They will share with us their active methodologies and how they enhance in their students the learning to learn process. So, are you ready? Let's take off and learn. Welcome to Innovate and Educate Creating Policy News. Este es el episodio número 33. Si fuéramos así un poco más holísticos, el número 33 tiene cierto poder. Y Sí, la bueno, verdad. pues sí, ¿no? Dicen que a veces los cambios en la vida, a partir de los 33 ya uno se puede decir que oficialmente es un adulto, ¿no? Entonces, bueno, no Totalmente. sé. Igual es que ya el programa ya, bueno, el podcast ya es más, ya llegó a una fase un poco más madura, no lo sé. Y bueno, para ello lo vamos a celebrar en compañía de Cristian Sánchez Moraga. Cristian es profesor de matemáticas de institutos y, Ujú. ¿no? De educación secundaria y bachillerato. Ahí está. Eh, Eso es, y además tienes un podcast, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo se llama el podcast? Se me ha ido, La madre mía, ¿cómo se docencia como llama? arma de vida, no pasa nada, te lo recuerdo La yo. Lo docencia sé como bien. arma de vida, no es el catarro que me tiene fatal. La docencia como arma de vida que Ahí me está. encanta, ¿sí? Y además, apasionado del fútbol, eres árbitro Soy también, árbitro ¿verdad? de fútbol, matemático, o sea que, bueno, como siempre digo, un poquito loco tengo que estar para haber acabado de profesor y de árbitro, ¿no? Es poco Bueno, usual, pero sí, sí, yo encantado, la verdad, con mi labor. sí, sí, porque además estudiaste ingeniería matemática, ¿verdad? Ujú. Eso es. Sí, sí, sí. ¿Qué Sí, te llevó sí. a la docencia, Cristian? Porque eres joven. Pues sí, bueno, hablabas del número 33, pues 33 años también, o sea que se junta todo. Tengo 33 ¿Ves? años. Ahí está. Esto es un buen augurio, Esto eso sí, sí, es. sí. Así Sí. que nada, estudié ingeniería matemática con la idea un poco de, bueno, de prepararme un poco en ese mundo de las matemáticas orientado a la empresa, ¿no? Estuve 5 años Mm. trabajando en ese mundo de la consultoría, informática, matemática, en el que aprendí muchísimo, pero sí que es verdad que siempre mi gusto por la docencia siempre ha estado. Yo mientras estudiaba daba clases particulares, sabía que me encantaba y bueno, era como un plan que lo tenía ahí en la mente siempre. Oye, ser profesor sé que me gusta, pero voy a probar antes otras cosas, ¿no? Bueno, pues la vida te va llevando y a los 5 años di un cambio y ya está, encontré mi lugar, ahora sí que sí. Ya llevo 5 años dando clases en institutos de educación secundaria y bachillerato y la verdad que encantado. Encantado con mi profesión y con esta labor tan importante dentro de la educación, ¿no? Muy importante y que yo percibo desde, bueno, a ver, yo ahora mismo me encuentro más en el ambiente universitario, Mm, ¿no? Para futuros profesores de educación infantil y educación primaria, ujú, pero es verdad que como madre, ¿no? De una hija adolescente que está en instituto, ¿no? A ver, que solo desde la percepción de mi hija, pero que es verdad que la labor de un profesor en educación secundaria y en mm, el bachillerato requiere de mucho, bueno, de estar muy bien armado. Y por mm, armado no me refiero para protegerse de los ujú. lanzamientos de los adolescentes que tienen delante, Totalmente. sino de contar con recursos para Sí, sí, poder acompañarles, porque, mira, tú eres joven y me imagino que también eso a ti en un principio te habrá favorecido como por cercanía, ujú. te lo digo desde mi propia Sí, película, sí, 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 sí. No, no, ahora te por contesto, sí, sí. cercanía, pero luego también el tema de la autoridad de los límites, me Claro, imagino que lo tuviste que ir modelando de una claro. manera mucho más armónica. Sí. ¿Cómo ha sido para ti el modelar esta figura docente, ¿no? Muy Cristian, porque el docente es uno mismo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Al final no hay dos docentes iguales, ¿no? Cada uno va con el tiempo armándose, como has dicho, de recursos, de ideas, de mejorar, de qué has hecho bien, qué has hecho mal. Y en mi caso, pues sí, has comentado una cosa que suele pasar y es verdad que de manera general, cuando entra alguien siendo profesor joven, por así decirlo, parece que tiene cierta cercanía o empatía más por los alumnos o los alumnos hacia él, pero también es un arma de doble filo, claro. Te ven a lo mejor más jovencillo, menos experto
y esas otras armas de experiencia, de a lo mejor de disciplina, de hacerte respetar y demás, pues claro, te falta tiempo para cogerlas. En mi caso, sí que tengo que decir que me ha ayudado mucho el arbitraje, por ejemplo. Hablábamos del arbitraje. Claro, yo cuando llego a un aula, y obviamente pues nos pasan anécdotas como a todos nos pueden ocurrir, ¿no? Pero sí que empiezo a notar que empieza a solventar ciertas casuísticas que se dan con armas, por así decirlo, que me han nutrido en otro campo, que ha sido el arbitraje. Entonces, ahí sí que tengo cierta unión entre el arbitraje y la docencia, que yo creo que una buena base para mis inicios en esa parte tan importante me la dio el arbitraje. Entonces, en mi caso sí que a lo mejor ha sido menos entrar a lo loco, por así decirlo, al aula, porque sí que pronto empecé a detectar bueno, que podía utilizar esas otras, bueno, esas otras habilidades que he cogido en otro campo, claro. Ya, ya. Y que dices que llevas 5 años, entonces yo me estoy haciendo números, que no soy muy buena como tú, pero bueno, que digamos que empezaste a raíz de la pandemia, ¿no? Sí, justo, justo, justo. Pues fíjate, fue un momento en el que dejé mi trabajo de la consultoría con ánimo de prepararme las oposiciones, venga que sí, que tengo que conseguirlo. Y justo cuando más te puedes venir arriba para hacer algo, viene la pandemia y te para un poco la vida. Sí. Entonces fue un parón para bien y para mal, porque era en plan, oye, va, ahora mi objetivo se va a alargar, bueno, se aplazaron las oposiciones, todo lo que conlleva, los ingresos económicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final se dio una oportunidad en un primer año como interino. No empecé de matemáticas, empecé como profesor de grado medio y superior de informática. Y bueno, pues también un año ahí de transición mientras preparaba las oposiciones de matemáticas y finalmente conseguir la plaza, ¿no? Como estoy actualmente disfrutando. O sea que bueno, sí, fue un proceso que en el momento, ahora lo recuerdas con nostalgia, pero también en un momento duro, ¿no? De decir, no sé lo que va a ocurrir, no sé si voy a conseguir ahora el trabajo que tanto soñaba, a ver cuándo va a ocurrir, cuándo no. Pero bueno, es verdad que ahora ya se ve todo con otros ojos y encantado de haber dado ese paso, obviamente. Claro, lo conseguiste, pero luego era llegar a un reencuentro sobre todo para los chicos, ¿no? Mm, Con nuevamente lo presencial o lo no presencial, la mascarilla, lo online, sí, sí, fue el complicado. formato, el control, eh, a nivel emocional, Mm, sí. muchísimo más vulnerables, por así Mm. decirlo. Entonces me imagino que eso a ti también te permitió ver, ¿no? De que, bueno, acogerles desde otro lugar, ¿no? Sí, 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 tenía su parte buena y su parte mala, ¿no? Es verdad que les podías aportar mucho a nivel emocional, porque fue una época ahí rara para todos y difícil para todos, con muchísimas casuísticas. Imagínate en una clase de 30 alumnos, la cantidad de cosas que ha podido pasar cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, empiezas a aportar desde tu punto de vista lo que puedes y sí que fue un año en el que los docentes tuvimos que colaborar mucho en esa parte, la que has dicho, emocional y de sentimientos, de tirar para adelante, de inseguridades sobre todo, que aparte de la adolescencia que ya se tienen de por sí, con esa época se incrementó, ¿no? Pero luego también a nivel académico también fue para los profesores duro, porque claro, muchos alumnos tenían, bueno, pues los conocimientos de cursos anteriores mal cogidos, por así decirlo. Entonces a lo mejor te tocaba dar un cuarto de la ESO en el que el nivel veías que lo tenías que bajar, tenías que intentar bajar el nivel para arrastrar a esos alumnos y que consiguiesen engancharse a lo mejor al bachillerato, a donde quisieran llegar. Entonces fueron años complicados, ya no solo a nivel de sensaciones con los alumnos, sino también a nivel académico. No podías impartir con cierto nivel las clases porque si no los alumnos desconectaban. Habían pasado a lo mejor de segundo de la ESO, pandemia, tercero de la ESO y llegan a cuarto de la ESO con muchos conocimientos que no tenían. Entonces también para el profesor era complejo. Pero bueno, sí que voy notando que eso poco a poco ya se ha ido estabilizando, por suerte. Y sí que últimamente los cuartos de la ESO van llegando con su nivel y bueno, va todo rodando, por fin. Qué bien, me alegro. Matemáticas es una asignatura un poco tabú, un poco Sí, mucho. sí, 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 es Para verdad. muchos alumnos, desafortunadamente, todavía está muy presente esto. ¿A qué crees que se deba, Mm. Cristian? Es verdad, o sea, lo primero es claro que es una asignatura abstracta. Entonces, dentro de la dificultad que tiene, claro, normalmente cuando tienes mayor facilidad, como por suerte tuve en mi caso de la adolescencia, de entenderla, pues claro, te va entrando el gusto por ella.
Sin embargo, yo tengo un hermano mayor que se le han dado muy mal las matemáticas y era difícil que encontrase el gusto, ¿no? En algo que se le está dando mal, que no lo comprende, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que también dentro de la dificultad, pues se une también, bueno, pues un poco a lo mejor es difícil conectar esa materia más teórica con el mundo real. A veces es complicado con tantos alumnos conectarle con ideas tan del día a día, pero bueno, hay veces que haciéndolo y apostando por esa vía, pues sí que se consigue enganchar a ciertos alumnos. Sí que me consta que, bueno, a mí a nivel personal y de compañeros que también lo experimentan, sí que es muy bonito, es lo difícil y lo bonito a la vez de encontrarte con alumnos que no les gusta tu materia, que no la entienden, que es que esto yo siempre lo vengo suspendiendo, se me da muy mal con ese mensaje aquí metido en la cabeza, y tú poquito a poco, no de la noche a la mañana, ¿no? Con largos meses de trabajo, años, quitarles esa idea de la cabeza. Por desgracia no se les puede quitar a todos, pero sí que me consta que hay ciertos alumnos que, oye, que sí que a lo mejor sabes que no se van a dedicar a las matemáticas, pero empiezan a entender, empiezan a visualizar que las matemáticas están ahí en su día a día, les llama un poquito la atención, saben que es una asignatura que puede costar estudiarla, pero bueno, que poquito a poco van entrando en el juego de esta bonita materia, pero que claro, que hay que entenderla y trabajarla, y bueno, es bonito esa Ujú. parte también. Sí, en mi caso, por ejemplo, fue hasta secundaria cuando yo pude encontrar el gusto a las matemáticas. Ujú, Todo el tema aritmético, hasta la fecha, lo llevo fatal. Pero claro. es verdad que cuando descubrí el álgebra Mm, y tenía también uno en bueno, en México, una profesora de matemáticas muy buena, pero luego ujú, también tenía clases particulares de matemáticas con un ujú, ingeniero. ujú, ¿Sabes? Eso, como me lo planteé, como me lo propuso, fue para mí como una manera también de decir, ay, pero sí, sí tengo cabeza, si yo claro, puedo ir más claro. allá, Eso, si esto es un juego, si claro. esto es, ¿no? Mm. Sí, Entonces, sí, esa es la parte bonita, ¿no? Es difícil de conseguirla hasta que ves que el alumno empieza a darse cuenta de que sí, de que este reto, oiga, lo he conseguido, venga, voy a por otro paso, voy a por otro paso. Oiga, pues sí me sale, no se me dan tan mal como pensaba. Es complicado, ¿no? Es verdad que no consigues llegar a todos, son muchos alumnos, ojalá tuviésemos menos alumnos en clase y pudiésemos llegar con una atención más individualizada, sobre todo en una asignatura tan abstracta como hemos dicho, pero que cuando se va consiguiendo, ves que el propio alumno se va enganchando a esos retos, a ese, oye, a mí esto no se me da tan mal, oye, que voy sacando un 5 que puedo sacar un 7 que puedo, bueno, es una lucha ahí con el coco, pero que cuando ves la asignatura de esa manera, pues empiezas a entrar en la dinámica que es parte del proceso, ¿no? Es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, para ellos de aprendizaje, y bueno, que empiezan a encontrar ese gusto. Esa parte es bonita, la verdad. Y sí que me consta también que suele ocurrir siempre que hay un momento en la gente en el que dice, oye, a mí yo odiaba las matemáticas o se me daban mal, pero hubo por ahí un profesor que me gustó cómo la daba, que sí que me hizo entender, ojalá hubiese tenido más profesores así. Entonces, bueno, pues por suerte o por desgracia, como todos, hemos tenido mejores profesores o peores en diferentes materias, y bueno, la dificultad de la materia y con la dificultad a veces conectar con un profesor, más o menos, pues se agrava un poquito en matemáticas, pero que si se conecta con el docente y el alumno da un poquito de sí para arriba, se empieza a experimentar esa línea que acabas de decir tú, ¿no? De decir, oye, pues esto me empieza a enganchar, me empieza a gustar. A lo mejor no me voy a dedicar a ello, pero por lo menos quitarnos esa idea de, oye, que esto no es tan horrible como pintaba, ¿no? sí, sí. No, y de la etiqueta, ¿no? Ya uno se adjudica, Sí, no sirvo para las matemáticas, sí, 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 sí. o no sirvo para las letras, o no sirvo Mm, para, pues sí, sí, sí. uno no es una máquina, ¿no? Claro, ¿Para qué claro. funciona? No, Entonces, totalmente. sí, sí. Ahora, tengo esta inquietud en cuanto, a ver, porque desconozco también, ¿no? A ver, en lo que es la educación secundaria, ¿vale? Ujú, En educación infantil y en educación primaria se trabaja muchísimo todas estas asignaturas relacionadas con metodologías activas, con, mm, bueno, innovación educativa, pero sobre ujú, todo, ¿no? El propiciar estos espacios en donde los alumnos, ¿no? O que los futuros maestros, en este caso, ujú, pues tengan esta interiorizada la importancia de que la propuesta de aprendizaje ujú, que se dé en aula sea desde un enfoque mucho más integral, más, ujú. ya me entiendes, ¿no? Sí, sí, Más totalmente. abierto, etcétera. Ujú.
a veces pasa que terminan sexto de primaria, Mm. van a primero de la ESO y se llevan, como se dice en mi tierra, el ramalazo, Sí, sí, ¿no? sí, 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 es verdad. Con que, es que de repente el cambio no es como gradual, ¿no? No es como, no hay, Mm. con esto no quiero decir que en No, no, todos pero los institutos se dé, sí, pero lo pero comparto. es Ujú. como que, ¿no? Generalmente yo percibo que del cambio de educación infantil a primaria se cuida más todo esto, ¿no? Sobre todo el primer trimestre, yo Sí. que estuve tantos años en primero de primaria, Mm. pues era, ¿no? Los padres están pues de acuerdo que es otra etapa de la infancia, pero Sí, sí. están con el agobio de son más horas, se va a integrar, no se va a integrar, ya hay Mm. deberes, si no hay deberes, todo esto, ¿no? Y Ujú. vamos intentando Sí, hacer, modelar. ¿no? Mm. Una adaptación más híbrida, digamos, Sí. más organísmica para que Mm. ellos ya llegue un momento que a partir de enero, Mm. generalmente, o la gran mayoría, ya oficialmente dices, ya, no sé qué pasa en enero, que hacen como un clic, Sí, ¿no? sí, sí. Pero luego, si yo lo llevo de sexto de primaria, Es con la verdad. Ujú. complejidad que lleva esa edad de la preadolescencia, que ahora están muchísimo más, ¿no? Preadolescentes, Mm. ¿no? Están con, ¿no? Pues es verdad Ujú. que hay en esta segunda infancia, ahora es más corta la segunda Mm. infancia, Sí, de lo sí, que sí, sí, sea. totalmente. Pero entonces, ¿ay, qué hacemos, Cristian? Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se pueden entender las dos etapas? Sí, sí es verdad, eso que lo dice, fíjate, es algo que hablamos también los profesores de secundaria, o sea, cuando recibimos a los alumnos de primero de la ESO, generalmente el profesor que le toca dar primero de la ESO, la labor más difícil es esa, es hacerles entender que el instituto y la metodología que se va a llevar, pues seguramente es un poquito distinta a lo que vienen haciendo. Claro, sí que es verdad que también se junta que en secundaria empiezan a no tener esa figura, a lo mejor como en primaria pueden tener un tutor que les da más horas, lengua, matemáticas, no sé, historia, lo que sea, ciertas asignaturas un poquito más, con más horas dedicadas a los alumnos, sino que entran al instituto y ya hay un profesor de matemáticas que llega 50 minutos y se va. Y aparece el de inglés 50 minutos y se va. Y aparece otro 50 minutos. Claro, en 50 minutos pues te da para lo que te da. Y ellos también lo experimentan como, madre mía, qué locura, ahora aparece otra persona, me cuenta matemáticas, ahora aparece otro, me cuenta otra cosa, de otra manera distinta, que empatiza de manera diferente. Entonces empieza a ver como no existe esa transición porque es que es totalmente diferente, totalmente diferente. Sí que como propuesta de mejora, bueno, se podría hacer algún tipo de adaptación entre ambas, entre la primaria y la secundaria, pero claro, como el funcionamiento a día de hoy es tan distinto, o sea, no hay un profesor que imparta varias materias para tener al Sí, grupo a lo mejor y ir sí. poquito a poco adaptándoles, ¿no? Como puede Mm, ser a lo mejor en primaria. mm, Aquí se dificulta por eso, porque los tiempos que se tienen con esos alumnos son muy pequeños. sí. Entonces, claro, cuando llega, me consta que se intenta hacer. O sea, es verdad que al final los profesores, pues intentamos tirar para arriba y que cambien lo antes posible. Pero lo que dices tú, el primer trimestre suele ser catastrófico. Ujú. Madre mía, que si exámenes, muchos trabajos, cada uno de una manera. Yo te lo pido por el aula virtual, yo te lo pido presencial, yo te hago trabajar en clase, el otro. Y es como que Sí. no asimilan, no asimilan. Es mucha información y Sí, luego, sobre todo de los 12 a los 13 años, hay sí, tal disparidad ¿no? sí. Porque tienen la misma edad, Mm, pero parece que tenéis en la misma clase, ¿no? mm. Edades diferentes, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y Sí. entonces es complejo. Sí, es complejo. Luego eso que has dicho se junta también. Primero de la ESO suele ser un año en el que a lo mejor puedes repetir en el instituto. No es que sea lo más normal, pero bueno, puede haber repetidores. También se juntan ciertos repetidores un poquito más mayores ya con los más pequeñitos que vienen de primaria. Bueno, se junta una diversidad ahí de alumnos muy, muy, muy grande, ¿no? Y lo difícil sobre todo es eso, es que tienes muy poco tiempo con ellos. Son 50 minutos y me voy. Entonces, claro, es complejo para ellos y para el profesor. Sí que, fíjate, hablando con una compañera, siempre va comentando por ahí que en primero de la ESO deberían tener un poquito de menos asignaturas. Quizá a Mm, modo transición, mm, claro, llegas y 11 asignaturas diferentes, inglés, pum, pum, y llegan y no saben ni por dónde atinar. Quizá una manera de adaptarla podría ser, oye, en primero de la ESO, ¿por qué tener 11 asignaturas? Podríamos tener 8
y dedicar cierto tiempo a esa transición, a prepararles, y en segundo de la ESO, oye, ya se le puede meter a lo mejor 10 11 bien preparados, bien Mm. adaptados al nivel e iría todo mejor. Pues bueno, sí que podría ser totalmente factible, sí, sí. No, y luego yo pienso también en vosotros y toda la carga que tenéis a nivel planificación, Mm, burocracia, sí, ratio. Tenéis muchos alumnos, sí, 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 sí. cientos de alumnos. Sí, eso también es verdad, fíjate, ese cambio también pasa un poquito en la secundaria, ¿no? Yo al final, claro, tengo 5 grupos de 30 alumnos, claro, tienes 150 alumnos, cada uno con su historia, y vas de 50 minutos en 50 minutos. Atiendes como puedes y me consta que los profesores, pues desde todas las edades, desde primaria y secundaria, pero especialmente en mi caso que soy secundaria y bachillerato, pues intentamos hacer cuantas más cosas mejor, ¿no? Por llegar a todos ellos. Pero es que también para el profesor es un cambio para ellos y para el profesor. O sea, no tienes una clase específica para trabajarla a tu manera, sino que te vas con primero a ESO, 50 minutos, ahora otros 30 alumnos de cuarto de la ESO totalmente distintos, ahora 30 de bachillerato que parece que están un poquito ya más integrados. Entonces vas cambiando como de mundos en 50 minutos de clase en clase, ¿no? Entonces esa parte también es compleja. Y se agrava, como has dicho, con la alta burocracia que se nos carga, pero esto ya a nivel, yo creo que en todas las, en primaria también están igual, infantil incluso, que también es una etapa bonita y difícil, a la vez con las ratios muy altas, pero que en secundaria y en bachillerato pasa lo mismo, ¿no? Esa burocracia, las ratios son muy altas. Si queremos una educación de calidad, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que debemos apostar por ese tipo de medidas, intentar que los profesores estén un poquito más cómodos en las horas en las que tienen que dar esa materia, ¿no? Porque si no, pues claro, todo es de menor calidad. Entonces, si la solución es meter más carga al profesor, pues no es lo óptimo, por lo menos esa es mi opinión, ¿no? En todas las etapas, ¿eh? Porque no solo pasa en la secundaria, me consta de gente en infantil, yo qué sé, con 20 25 alumnos de 3 años. Pero madre mía, ¿cómo haces? Que yo tengo 30 adolescentes, pero 25 alumnos de 3 años, de 2 años, ¡puf! O Es de 5 6 complicado. 7 son ratios Sí, muy, muy sí, altas. sí, 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 sí. El bienestar del docente es la asignatura pendiente en el sistema educativo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, es verdad que hasta que no eres docente no lo comprenden, ¿no? Porque es verdad que al final la sociedad interpreta que el profesor tiene muchas vacaciones, vive muy bien y va allí a su clase y se va a su casa tan tranquilo. Pero no formamos máquinas ni formamos nada electrónico, estamos formando personas con sus problemitas, unos días tienen mejores días, otros días peores, otros días les tienes que motivar. O sea, no solo vamos a impartir materia, intentamos meter nuestra materia por todas las variables estas que comentamos, ¿no? De los problemas de la adolescencia, de los cambios, de la motivación, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto para qué. Y entre medias de solventar todo eso, pues intentas meter tu materia de la mejor manera. Pero es complicado, sí, sí. Hay que cuidar a los profesores, sí, sí. Sí, mucho. ¿Qué es lo que te motiva a ti cada mañana para ir a dar clase, Cristian? ¿Qué te dices? Qué buena pregunta. Pues fíjate, hablábamos, va en la línea un poco de lo que he dicho, ¿no? No creamos máquinas, o sea, es lo que más me motiva. De hecho, en la consultoría cuando trabajaba, pues hacer proyectos muy, muy grandes que están en la vida cotidiana y está bien, pero no dejas de estar trabajando en un ordenador, con compañeros, pero la docencia es otro mundo. Estás trabajando de tú a tú con esas personas, estás viendo el progreso, cómo consigues que las matemáticas que no les gustaba a 1 de septiembre, quizás en marzo están superándolas, e incluso te empiezan a decir, oye, me está gustando tu materia. Es que esa parte es preciosa. Entonces, cuando se consigue, no es de la noche a la mañana, ojalá fuese así de fácil, pero cuando se consigue, pues eso es lo que te motiva a seguir. A decir, oye, ¿y si hago esto? ¿Podré enganchar a este alumno? ¿Y si hago esta actividad le podrá gustar aún más? Y si les hago entender que lo que estudiamos ayer de teoría está en esta parte de la vida real y podemos hacer una actividad súper chula, que lo vean y que lo cuenten en casa y que todo lo que tengo yo en la cabeza, que ellos consigan transmitirlo también por ahí. No sé, eso me motiva muchísimo. O sea, no hay día que no vaya motivado a mi trabajo y eso es lo más bonito. Pero eso no quita que tengamos que cuidar al profesor, porque obviamente en un momento dado, pues podemos estar quemados, podemos estar cansados, entonces si queremos que el profesor vaya contento, que cree actividades curiosas para el alumno, pues tenemos que darles también esos tiempos para poder crear y no llenarle de tiempos en los que no puede crear. No puedo estar yo a las 12 de la noche pensando, organizando una clase
del día siguiente. Tendré que tener mi rato para pensar esa clase bien, para ver cómo conecto lo que quiero dar con la realidad. Esa apuesta es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo en este caso voy muy, muy contento a mi trabajo, pero que se podría potenciar más con ese tipo de medidas que, oye, en vez de como estoy actualmente, que me vienen 4 ideas a la cabeza y puedo hacer dos, pues joder, que me vengan 4 y pueda hacer las 4. Eso sería lo mejor. Ya. Eso sería lo Oh, mejor. sí. Sí, 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 totalmente. Em, ¿Por qué te surgió la iniciativa de tener el podcast? Mm. Pu- Pues ¿Qué, fíjate, va todo. qué quieres divulgar? Sí, va todo orientado. Muchas veces veo mucha formación, claro, para los docentes. Y hoy en día te puedes formar donde quieras, puedes ver podcast, información, sigues a uno a otro. Pero es verdad que nuestro día a día en el aula solo lo conocemos en el día a día y se queda ahí. No hay manera de nutrirte del día a día de otro profesor, de los alumnos de otro profesor, que tus alumnos se nutran de tus alumnos actuales sepan anécdotas de alumnos que han pasado por tus manos. No es lo mismo muchas veces contárselo tú a ellos, que ellos en un momento dado digan, oye, profe, que me he visto un podcast de un alumno que contó que en segundo de la ESO le pasó esto, le está pasando como a mí, oye, pues voy a cambiar, porque voy a hacer como él. O sea, esa visión del alumno, el poder que tiene un exalumno que acaba de salir de la secundaria del bachillerato, de dar un mensaje potente a esa nueva generación, potencia el mensaje de cualquier profesor. Entonces, me Mm, ayuda mucho a potenciar mi mensaje. Oye, yo puedo mm, decir muchas cosas a los alumnos, pero, joder, que esos alumnos que salen ya de manera casi adulta, prácticamente adulta, con 18 años a la vida real, que digan sus propuestas de mejora, lo que han sufrido en el pasado, qué tipos de problema, cómo lo solventaron, no solo hablar del problema, sino de cómo lo solventaron, y que vean una fuente de inspiración, esas nuevas generaciones, que no solo se quede lejos de, muchas veces de, bueno, me lo está contando el profesor y claro, él lo ve todo muy fácil. No, mira, esta personita hace años estaba como tú. Y no hace mucho, hace 3 años, hace 4. Y pueden empatizar de mejor manera. Eso a mí me agrada muchísimo y es lo que me anima un poco a hacer este tipo de entrevistas. Qué labor tan bonita porque es una manera más cercana para ellos Mm, de poder decir, ah, es posible, ¿no? eso es. ¿No? Como bien dice, si lo dice el Mm, adulto alecciona más, aunque sí, nosotros pasamos por lo mismo, pero parece que sí, se nos olvida y no se olvida porque está en nuestra manera de pensar, de actuar y de sentir, ¿no? sí, sí, Pero sí. cuando nos ponemos a leccionar es como que nos ponemos en otro lugar, ¿no? Sí, es En verdad. cambio, desde ahí, ¿no? Es una manera más Mm, tangible para ellos de reflexionar y decir, ay, ¿por qué no? Pues mira, si sí, Mengano ha podido y Sutana eso es. también, pues oye, ¿yo por qué no? Eso es, ¿No? eso es. Sirve como nexo ahí, ¿no? Un poquito de la Sí, figura del profesor y del alumno. sí, Pues ahí hay por ahí un alumno que ya lo has creado a tu medida y ya está volando él solo por ahí, que sirve de nexo entre ellos y tu labor como docente, sí, sí. sí, sí. También yo creo en esta generación de docentes en la que estamos, bueno, tú llevas 5 años, pero no, Mm, antiguamente era más estar en el aula, la mm, comunidad educativa local era, ¿no? La única, ¿no? De alguna manera, no cerrada, mm, pero bueno, era sí, más limitada, mm, ¿no? Pero hoy en día los maestros salimos al mundo. sí, Podemos conectar con otros maestros de otras partes del mundo, sí, sí, aprender sí. de ellos. O sea, Mm, hay como el networking, ¿no? sí, sí, sí. Un grupo del otro, sí, Educativo sí. Sí, sí. y también es como otra manera de motivarnos también, ¿no? Mm, No a nivel de saturación, porque yo mm, creo que también no podemos perder de vista que lo crucial es lo que sucede en sí, el sí, sí. aula, Sí, 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 ¿no? sí. Porque, pero bueno, si puedo enriquecer mi labor y si aprendo de las Mm, propuestas o sí. ¿no? de la visión educativa de estas otras personas, Mm, expertos en su área, qué mejor, ¿no? Para ti, ¿no? Desde tu área, ¿qué crees que podría ser un buen tema de divulgación, de conciencia para los profesores de matemáticas que podrían eh, eh, pues animarse a probar en el aula o qué mm. crees tú que pueda ser? Bueno, cualquier actividad que muchas veces se nos queda corto el tiempo, hablábamos del tiempo de las clases, en el que tú explicas algo, bueno, la base, teórica, no teórica, práctica, con algún ejercicio para que lo interioricen o se lo haces visualizar con alguna, bueno, con algún vídeo, con lo que intentes hacer dentro del aula,
sí que intentar hacer alguna actividad que lleve eso de manera más práctica a la vida real, ya sea con ordenadores, manipulativa incluso, o sea, cualquier tipo de actividad. ¿Qué es lo que ocurre? Que es lo que he comentado antes, ¿no? Te pueden venir muchísimas ideas y la capacidad de actuar muchas veces es poca, ¿no? Eso es un problema porque, claro, te empieza a frustrar muchas veces. Tú eres el primero que quieres hacer algo, de conectar eso con la vida real, alguna, no sé, alguna actividad con ordenadores. Oye, vamos a programar esta función, vamos a hacer un problema, no sé, una situación actual de hace unos años del COVID, vamos a ver cómo subió la gráfica, cómo bajó, no sé, vamos a estudiar esta parte teórica de manera un poquito más práctica. Pero claro, cuando te vas quedando sin tiempo, y claro, el temario también lo tienes que seguir dando, es bastante frustrante. Entonces, ahí es la importancia de tener esos huecos, ¿no? Hablábamos un poco de la formación, del nutrirnos de unos con otros. Claro, yo siempre hablo con compañeros, es que no tenemos tiempo para formarnos muchas veces. Encima en la realidad en la que vivimos, que es tan cambiante, ¿no? Te puedes formar, pues eso, hoy que estamos hablando, que por suerte con estas herramientas de hoy en día nos estamos conociendo, y dices, oye, conecto con otra docente que me está dando su punto de vista, está genial, pero me pregunto, oye, ¿esto se podría hacer dentro de mis horas de trabajo? ¿Podríamos tener ciertas horas para compartir experiencias, para formarnos? Oye, ¿qué has hecho en clase? ¿Qué te ha funcionado? Oye, pues voy a probar esto, dame esta idea. Oye, ¿cómo lo has organizado? Cuéntamelo. A ver, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha ocurrido? Entonces, esas horas, por ejemplo, no las tenemos. Estamos tan sobrecargados que no se tienen. Entonces, veo que muchas veces nos toca formarnos por libre. Unos se forman por un camino, otros por otro, otro ve un podcast, otro no quiere hacer nada, otro está cansado, otro sí. Y no hay como una línea fija a seguir, ¿no? Estaría muy bien que dentro del horario por eso muchas veces decimos, no se pide trabajar menos, se pide trabajar mejor. Oye, si me quitas ratios y me quitas ciertas horas dentro de mi horario donde a todos los docentes nos deje formarnos, hablar, y que mi conversación con una profesora, por ejemplo, que me pasó el otro día, que me estuvo contando lo que estaba haciendo en clase, y es que fueron 3 minutos, es que fue en plan, ah, qué chulo, bueno, luego me lo cuentas, espera que me voy, que tengo a los alumnos arriba, a ver si van a liar alguna, me voy. Pues desde el miércoles en el pasillo que la vi diciendo esos 3 minutos que me gustó lo que hizo, pues no he tenido ningún tiempo para pararme a decir, oye, cuéntamelo tranquilamente, cuéntamelo, a ver, o podemos hacer algo con el departamento de otra asignatura, por ejemplo. Entonces sí que me consta que se hace actividades, pero es con un esfuerzo, un sobreesfuerzo por parte del profesorado que a veces puede llegar a cansar. Entonces, si queremos apostar por esa línea que es súper importante y salen actividades súper chulas, con varias ramas, como mezclamos las matemáticas con la biología, con la educación física, cualquier proyectos fuera del aula. Claro, necesitamos tiempo para poder sentarnos en una mesa redonda, hablar, oye, venga, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo podemos organizar? Esos tiempos muchas veces no se tienen, no se tienen. Y entonces, bueno, pues por mi parte, ya te digo, apostaría por eso y animaría a todo profesor a hacer actividades diferentes sin olvidarnos obviamente de la base, ¿no? De la base, sobre todo en matemáticas, lo que siempre digo yo, lo asemejo mucho a un médico, ¿no? Un médico está muy bien que esté haciendo operaciones y diga, oye, yo quiero operar, se está preparando y le estamos formando para operar. Pero claro, hay una parte en la que te va a tocar estudiar qué músculos hay en esta mano, qué huesos hay en este brazo, cómo está formado el cuerpo humano, para después poder hacer una actividad. Entonces, solo decir que hay que hacer actividades fuera del aula olvidándonos de la base un poquito más teórica, en matemáticas por lo menos es muy, muy difícil. Sí que habría que Mm, conectarlo y con ciertos tiempos y hablando con mm, compañeros y con tiempos para organizar actividades chulas, pues se podrían hacer, en vez de dos, como se hacen actualmente, se podrían hacer cuatro cada mes, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi idea, ¿no? Intentar fomentar esa motivación por el profesor, pero claro, que va todo enlazado, es una cadena. Nos tienen que cuidar más, nosotros así nos motivaremos más, aprendemos mm. más del resto y que mi conversación que se ha quedado pendiente con mi compañera, pues a ver cuándo la tengo, a ver si, no sé, igual la tengo que hablar hoy por la tarde, pero claro, ¿por qué tiene que ser por la tarde llamándola, que a lo mejor está con sus hijos, con sus historias, con sus problemas? Oye, pues a lo mejor tendría que mirar mi horario y decir, mañana tengo a tercera hora una hora de formación que puedo hablar con ella. Oye, pues Mm, perfecto, mañana hablamos a esta hora. Eso estaría súper bien y a día de hoy no lo tenemos, por ejemplo. ya. Voy a decir algo que te escuchaba y se me ocurría, mira, porque en infantil y en primaria, bueno, en infantil ya se da más el que haya
dos maestras por aula generalmente, Fíjate. o en primaria también. Entonces yo Mm, pensaba, oye, y en secundaria, igual no en todas las asignaturas, pero no estaría mm. interesante Estaría muy esta interesante. ¿no? Coenseñanza, Sí, ¿no? sí, En sí. donde, ¿no? Nos repartimos, ¿no? Las Sí, actividades, sí, sí, o sí. nos, ahora tú vas a liderar esta y yo te acompaño con esto, Mm, ¿no? Y yo digo, sí, quizás, ¿no? Porque para los chicos no sería algo ajeno, porque mm, ya lo tienen de bagaje por fíjate. su educación pasada. Entonces yo pensaba, hombre, y por compartir aula o Mm, compartir, ¿no? Igual no todo el tiempo, o tema, parte de los contenidos, ¿no? sí, En sí, donde sí. hubiera esta propuesta más conjunta, que Sí, sí, tampoco os sí, sí. vivierais como, pues sí, más en solitario, ¿no? Sí, 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 de manera independiente, por ahí cada uno, sí, sí, sí. Fíjate, Mm, esta idea, cuando hice el máster de profesor, cuando di ese cambio, en las prácticas, cuando vas de práctica, obviamente estás con la profesora, que es tu tutora, y estás allí dentro del aula, ¿no? Colaborando como buenamente puedas. Y fue algo que hablé con mi profesora en prácticas, Carmen Zúñiga, muy, muy buena profesora, que estaba casi para jubilarse, ya está jubilada. Le mando desde aquí un saludo. Pero fue muy buena profesora, y uno de los debates fue ese. Me acuerdo que le dije, joder, qué de importante sería, o cómo de bueno sería que esto que estamos haciendo tú y yo, que somos dos aquí colaborando, yo aprendiendo de ti, a ver, venga, pues te voy a ayudar en esto, voy a hacer esta labor, o voy a llegar a este alumno, fuese como lo normal. Y me dijo, qué difícil sería, pero qué importante, bueno, sería que estuviese, ¿no? Estaría súper bien, la verdad, sería una propuesta, pero claro, para eso se necesitan más profesores, hay que invertir, pero es que eso es darle calidad a la educación. mm, Ese mm, tipo de medidas, cuando los profesores salimos a manifestarnos, también pedimos eso. Más profesores, más ayudas. Es que eso es ayudarnos entre nosotros. Se potenciaría la educación, se potenciarían las nuevas generaciones, podríamos hacer cosas súper interesantes. Es que esa es la manera de cuidar al profesor, a la educación y a las familias, a los alumnos, que insisto que no son máquinas, son personas que van a sacar el mundo adelante el día de mañana, claro. eso Es una es. Luego propuesta muy, muy llamativa. nos preguntamos por qué, ¿no? Bueno, parte de, ¿no? De esa etapa adolescente tiene que ver con este desarraigarse, Sí, ¿no? sí, sí. De su familia de origen, ¿no? Y Sí. ir esa tendencia más hacia ese sentido de pertenencia con sus iguales y todo esto. Pero luego es Mm. verdad que decimos, pero ¿qué les estamos entregando? Mm. Que Sí, sí, serán sí, los verdad. futuros adultos Sí, y qué les estamos entregando, pero también es que no podemos ni detenernos a reflexionar al sí, sí, respecto, sin porque problema. nuestra sociedad vive en la tarea, en el Sí. hacer. Sí, 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 totalmente. Entonces, como no Luego, cuidemos esos tiempos, mm, es lo que dices tú, empiezas a sobrevivir, por así decirlo. Haces lo que puedes, la profesión te gusta, vas a animar al instituto, intentas hacer lo que buenamente puedas, pero sí que es verdad que esa sensación de ir como atareado todo el día, así ahogado, ahogado, eso es una realidad, es una realidad. Y vamos, ya te digo, con el ejemplo que he comentado de la compañera, es que no puede ser que me esté contando algo y que no tenga tiempo para que me lo cuente, es que eso no puede ser. No puede ser. efectivamente. Pero Sí, sí. ocurre por desgracia y bueno, ojalá serían medidas. Bueno, está muy bien que lo hayas dicho. Dos profesores en una aula, hoy estaría súper bien. Sí, vamos a proponerlo. Sí, ¿Eh? sí. Sí. El fútbol. ¿Para ti qué significa el fútbol? ¿Qué es en tu vida? Pues fíjate, el fútbol, pues como cualquier niño, adolescente que le empieza a gustar ese deporte, bueno, pues ha formado parte de mi vida en toda esa etapa también, como niño, adolescente, juego al fútbol, diferentes categorías, diferentes equipos, hasta que llega un momento en el que la universidad, bueno, pues dejas ese camino, ves que ya te tienes que dedicar más tiempo a los estudios, bueno, pues se te corta un poquito la trayectoria a la que quieres llegar y das el paso de dejar ese mundo. Pero sí que encontré el arbitraje como unión de decir, oye, ¿cómo sigo metido dentro de una competición que me mantenga activo físicamente, con la importancia de lo que viene siendo la educación física en el día a día, con un propósito de seguir vinculado dentro del fútbol? O sea, esa mezcla de deporte dentro del fútbol que me dé otro tipo de habilidades poco comunes, porque es raro encontrarte con gente que te diga que es árbitro de fútbol, pues bueno, me lo da el arbitraje en este caso, ¿no? Dentro del fútbol. Para mí ahora mismo es más que el fútbol, ya te diría, sería el arbitraje, ¿no? El arbitraje de cualquier deporte, yo creo que te da unas habilidades que no he encontrado en ninguna profesión. Ni en la consultoría,
ni en cualquier otro trabajo que te puedas imaginar. Son habilidades que, bueno, pues te hacen desarrollar de manera muy joven, madurar rápidamente, tomar decisiones rápidas en dificultades extremas. Son una serie de cosas que en otros campos muchas veces no experimentas. Es saber autocontrolarse en momentos de estrés, es saber que te están mirando muchos ojos y que tú tienes que saber mantener tu autoridad, tú manteniendo la calma, sin entrar en pánico, sabiendo y que por desgracia en momentos también vas a fallar, que eso también es así. Entonces es un proceso de aprendizaje a nivel personal, que es verdad que cuando hablas con gente que a lo mejor no estaba metido en ese mundillo, dice, bueno, pues el árbitro llega allí, le insultan, pita faltas y se va. Y para nada. Todo lo que me ha desarrollado el fútbol, en este caso el arbitraje, han sido habilidades, todo el rato. Oye, hablar con entrenadores, gestionar problemas, cómo un partido sale adelante gracias a que, bueno, dos jugadores que estaban ahí, a lo mejor que parecía que iba a ocurrir algo malo, les llama la atención, venir para aquí, hablas con ellos, parece que te comprenden y el partido sale adelante. O cómo vas solo a un pueblo por ahí de Madrid, de las afueras, y bueno, y el partido sale adelante y sales contento y dices, joder, pues ha salido bien y lo he llevado bien y no sé, es una serie de habilidades que te empieza a dar el mundo del arbitraje que a día de hoy pues forma parte de mi vida, forma parte de mi vida, la verdad. Dentro de o sea, dentro del libro que estoy escribiendo, que no sé muy bien cuándo lo publicaré, que se llama La docencia como arma de vida, hay un capítulo que lo llamo así, ¿no? El arbitraje dentro del aula, porque es todas esas habilidades que estoy utilizando dentro del aula y que están totalmente conectadas, ¿no? Y digo, joder, qué de importante ha sido el arbitraje para mí, y actualmente sigue siendo, que me está dando unas habilidades y me ha dado unas habilidades dentro de mi profesión, que es lo que más quiero a día de hoy, sí, sí. O sea, que ahora mismo sería todo, pero por todo ese tipo de cosas que te he dicho, sí. Claro, está inmerso en tu manera de Sí, actuar y de sí, todo, sí. Es algo ya te ha, natural. te ha forjado, ¿no? Eso es, eso es. Sin darme yo Ah, cuenta, a lo mejor, le sí, doy la importancia ahora. Cuando estás ahí en el momento, bueno, vas haciéndolo, pero ahora sí que le empiezas a dar una importancia, pero vamos, muy alta, la verdad. Y sí, sí, forma parte de tu esencia, de tu persona y de cómo eres, sí, sí. sí. Cristian, tienes un brillo muy especial en la mirada. Sí, Y sí, gracias, entonces gracias. me imagino, no, a ver, que no, con todo lo que estabas hablando, ¿no? Con tal conciencia, ¿no? Mm, ¿no? Pues de lo que se puede vivir día a día en mm, aula, mm, ¿no? Como pues sí, el sistema hace lo que es lo que hay y mm. bueno, ¿no? Estos desfases, Sí, digamos, entre la calidad de vida, bienestar mm, docente, sí, 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 bienestar del alumnado, aprendizajes, etcétera, sí, sí. pero no pierdes el brillo en la mirada ni la sonrisa. Bueno, eso me Es alegra. Eso debe, impresionante. sí, sí, eso debe ser así, porque si no, claro, acabaríamos peor aún, ¿no? Es verdad que al final, como siempre digo a los alumnos, oye, problemas vamos a tener todos, pero los problemas como las matemáticas hay que solucionarlos. Y no se solucionan de la noche a la mañana, igual que no vais a pasar de un suspenso a un aprobado de un día a otro, ¿no? Es un proceso y bueno, pues mira, fíjate, es una manera de también de engancharles ahí con las matemáticas, de ese proceso de dificultad que el día de mañana en la vida pues también van a tener que superar. Y en mi caso me gusta tomármelo así. Las matemáticas también me han enseñado a eso, ¿no? A que todos los problemas tienen solución. Y si no hay solución es que no era un problema. Es algo ya un poquito más grave. Pero si hay un problema, tiene solución. El problema es que la solución a veces cuesta encontrarla, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir así, hay que ir así. El sonreír, el tomarse la vida con fuerza, no quiere decir no tener problemas, pero es una manera de afrontarlo, sin duda. De estar presente, ¿no? Sí, está presente. Y a pesar o a favor de la ambigüedad, Mm, porque eso es algo que también, ¿no? Los chicos necesitan aprender, que a veces totalmente. en el proceso de una resolución de un problema Mm, hay esta parte más ambigua y mm, que si no, si podemos, ¿no? Abrir mente y a un mm. pensamiento más lateral, ¿no? Sí, No tan, no unidireccional, pues sí, se puede llegar a recoger cosas curiosas, ¿no? sí, 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 sí. Sí, Y sí, más sí, sí. ya te digo, en una sociedad que va todo rápido, va todo rápido, va todo rápido. Oye, hacerles comprender a los alumnos que los grandes objetivos, pues no van a ser todo rápido, todo rápido. El día de mañana, esos alumnos que quieran crear una empresa o quieran crear cualquier cosa o quieran encontrar un trabajo o de lo que sea, no lo van a encontrar de la noche a la mañana. Va a ser un proceso. Vas a ir a un sitio, te van a decir que no,
yo que sé, vas a emprender en un negocio, no te saldrá, seguirás, te formará y todo eso que te vaya desarrollando habilidades, llegará un día en el que encuentres tu camino, ¿no? Entonces sí, hay que hacérselo ver a los alumnos y bueno, pues yo en mi caso con las matemáticas ese enfoque se lo doy, ese enfoque se lo doy. A tope que con las matemáticas. Sí. Eso es. Cristian, bueno, estás con tu libro, no me imagino que no quieres desvelar mucho cuando llegue el momento. Sí, Eh, bueno, ¿qué- bueno, no, básicamente hemos hablado muchas cosas aquí, ¿no? Es un poco el reflejar mi manera de entender la educación con todo lo que he vivido en mi pasado y lo que estoy viviendo ahora, cómo conecto todos esos conocimientos que he ido aprendiendo e incluso de otras personas que me han hecho a mí crecer, ya sean profesores, porque ahora te plantean muchas veces, o me planteo yo muchas veces, "Joder, ¿qué hizo este profesor en tercero de la ESO conmigo? ¿O qué bien hizo esto que ahora pues voy a intentar hacerlo yo como hicieron conmigo porque a día de hoy le he visto la importancia que tuvo? Toda esa unión entre gente que me ha formado en el pasado con la gente que a día de hoy, compañeros, me pueden estar formando también a día de hoy, pues todo eso unido lo estoy intentando centralizar en un libro, La docencia como arma de vida, que bueno, prácticamente lo tengo escrito, pero cuesta conectar todo, que esté bien hilado, revisado y bueno, hay una cantidad muy muy importante ya escrita y eso me alegra porque es como que me ha servido para desahogarme, pero ahora queda, bueno, pues lo más importante, ajustarlo bien, que quede todo y, perfecto como quiero, y estar se a gusto. necesita tiempo, se Sí. necesita Y tiempo. tiempo. Eso es, que lo voy haciendo a Work in ratito. Vale, progress. ¿me Estamos escuchas, in no? progress. Sí, sí, Me- perfectamente. Vale, Sí, perfecto, va. sí. Sí, que está en cocción el libro, está Sí, ahí a fuego eso es. O lento. sea, que Sí, sí. llegará un día en el que salga y salga con garantías de que me queda a gusto, de que bien escrito todo lo que quería escribir. Y bueno, mezcla anécdotas, mezcla algo de teoría, mezcla casos prácticos, cosas que he aprendido de otros docentes, cosas que pongo yo en práctica, cosas de mejora. Y sobre todo, le doy un enfoque no con ánimo de convencer a nadie a hacer cosas que hago yo, sino solamente a reflexionar, que sea un libro para reflexionar no solo de anécdotas, sino que muchas veces planteo, no quiero vender que lo que hago yo sea lo mejor, sino que, oye, si algo de lo que te cuento te sirve, o si algo de lo que te cuento que me sirvió a mí te vale, pues genial. Y si no, pues oye, reflexionar en algo que te derive a ti a ser mejor profesional. Tengo ganas de que salga, la verdad. Sí, que sí, que sí. Yo estaré pendiente, segurísimo. Que yo soy me encanta leer. Y Muy todo lo bien, relacionado con educación, vamos, es sí, de mis temas favoritos. yo igual. ¿Cuáles serían tus palabras madre mía, ¿cómo estoy con el catarro? ¿Cuáles serían tus palabras de partida, de despedida? Pues fíjate, yo creo que ha sido una charla muy, muy interesante. Lo primero, darte las gracias por esta oportunidad. Siempre doy las gracias a este tipo de proyectos, que bueno, pues que es el granito de arena de cada persona, de cada docente, allá donde esté, para formar una educación mejor. Entonces, bueno, animarte a que sigas con este proyecto tan bonito, que también te sigo yo por ahí, y me anima a ver que gente dentro de educación, bueno, pues que innova, hace cosas diferentes, con ánimo de llegar a otras personas, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, pues acabar, hemos tratado temas muy, muy interesantes, recalcar que necesitamos los profesores que nos cuiden para bien, y no solo por nosotros, sino por los hijos, los nietos, los sobrinos de cualquier persona. Si es que deberíamos estar toda la sociedad con los docentes. Nos tenemos que olvidar de, tienes vacaciones, no. Tienes que cuidarme para que tu hijo, tu nieto, tu lo que sea, salga lo mejor preparado posible para esta vida, ¿no? Entonces ese mensaje sí que me gustaría recalcarlo. Y luego, una de las frases que hemos hablado un poco de innovar, de los tiempos, del querer hacer cosas distintas dentro del aula, sí que hay una frase que de hecho la tengo escrita por ahí en el libro, ahora mismo no sabría en qué capítulo, pero está escrita 100%, que dice algo así como, no hace falta saber, muchas veces, sino querer saber. Y la frase acaba ahí, no hace falta saber, sino querer saber. Pero con toda esta conversación sí que le voy a añadir algo que para querer saber, un profesor quiere saber más y quiere ver cómo puede llegar a sus alumnos, pues se necesita ese tiempo para conseguir saber. Entonces sería, la frase siempre ha estado como, no hace falta saber, sino querer saber para afrontar algo, para hacer algo, una actividad nueva. Pero a esa frase habría que añadirle que para querer saber también se necesita tiempo, ¿no? Tiempo que nos tienen que dar, nos tienen que dar. Y sería muy, muy necesario tenerlo dentro de nuestro horario lectivo. Oye, yo doy una clase, doy dos clases, de tres clases, pero tengo garantía que a cuarta hora, de 11 a 12, voy a tener una formación. Voy a poder charlar con mi grupo de trabajo. Vamos a poder tener tiempo para organizar algo
bueno, de que relacione Disciplinar. varias, sí, Ujú. interdisciplinar, que relacione varias asignaturas. Eso sería clave, la verdad. Sería mi apuesta Sí, clara. sí. Sí, sí. Tiempos y además respetando ritmos. Sí, totalmente. Sí, es verdad. Es verdad. Porque Porque, las ¿no? cosas. Sí, dime, sí, sí. Sí, ¿no? Qué bueno. Porque, ¿no? Siempre estamos hablando de los ritmos de aprendizaje de los Sí, 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 alumnos, sí. ¿no? Ay, personalizar, Sí, cha, sí, cha, sí, chan, sí. pero luego, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Es verdad. Es verdad. No Porque hay, podemos aprender de la noche a la mañana. Ni las claro. actividades Ujú. salen de 0 a 100 de la noche a la mañana. Tiene que ir rodado poquito a poco. Oye, voy a probar esto. ¿Me ha funcionado? ¿No me ha funcionado? Venga, voy a probarlo de esta otra manera. Al siguiente año voy a probarlo de esta, a ver qué me ha dicho el compañero. Y le vas dando poquito a poco más. En la consultoría cuando trabajaba, las cosas se iban haciendo por versiones. Oye, hacemos una versión 0, luego versión 1, versión 1.5, 1. Y va creciendo, ¿no? Y parece que muchas veces los docentes hay que hacer las cosas de 0 a 100. Oye, no, Mm. mira, haz esta actividad y hazla lo mejor posible de la... Y claro, no puede ser así, tiene que ser respetando esos ritmos también del docente, ¿no? Sí, sí, muy, muy buen apunte, la verdad. Sí, sí, porque tú piensas, ¿cómo lo voy a poder saborear y yo también integrar? Si no, sí, sí, lo he hecho, pero ¿y ahora, no? ¿Qué puedo recoger de esto, Claro, de esta el momento de cosecha? reflexión, de mejoras, Claro, claro. sí, 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 pero bueno, bueno, que eres un sol. Tú también, Sí, sí. estamos a gusto de la charla. Un placer aprender de ti y, bueno, conocer tu trabajo de campo, Sí, muy ¿no? bien, muchas gracias. Campo docente y campo futbolero. Eso es. Y pues te deseo, bueno, que sea un final de curso más relajado Sí, ahora y queda la que parte final, más la importante, pero parte sí, sí. final, la recta final y que puedas cargar pila este verano para poder también disfrutar de estructurar de darle ese sabor Pues sí, a tu libro como se merece, pues sí, porque sí, sí, voy a seguro aprovechar seguro. que, esto es como los bebés, ¿no? Cuando se están gestando, pues necesitan sus tiempos también. ¿No? Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Así es que cuídate mucho Muy y bien, muchas muchas gracias gracias. a todos por vernos en este episodio número 33, como la edad de Christian, de Eso es, eso Innovate and es. Educate, Creative Bulletin News. Hasta pronto. Chao.